Y luego tenemos el problema de la conquista. Yo hice un hilo, un pequeño hilo en Twitter, se puede encontrar por ahí. En Threadreader App, suelen reunirse mis hilos de Twitter. Hice un hilo recordando que la celebración de la cultura mexica y azteca implica también la celebración de los sacrificios humanos y de la barbarie de un pueblo imperialista que sojuzgó y sometió a todos a su alrededor y que vivía, al imperio mexica vivía de los tributos que le entregaban los pueblos oprimidos, que esto no lo estamos inventando hoy, que es la historia real de la Mesoamérica prehispánica. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si estás del lado de los oprimidos, pues estás muy difícil estar del lado de los imperialistas. Y que ese tipo de matices relevantísimos para conocer la historia de un país, pues no serían tenidos en cuenta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora que el 13 de agosto del 2021 se cumplieron 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, la caída del Imperio Mexica, que fue el principio de la conquista de México, que duró todavía muchas décadas, porque a lo largo de muchas décadas se fueron venciendo a distintas otras sociedades, culturas y grupos indígenas americanos para establecer el dominio español total. El problema es que dije que los españoles habían cometido atrocidades. Entonces me llegaron golpes por dos lados. Los falsos indigenistas mexicanos diciendo que cómo me atrevía yo a aceptar la leyenda negra de los sacrificios humanos, que no es una leyenda negra, está absolutamente confirmado arqueológicamente. Todavía hace pocos años se descubrió el Tzompantli, el muro de cráneos en el Templo Mayor, donde se ponían los cráneos de las personas sacrificadas. Y que era yo prácticamente un mal mexicano y maldición de Malinche, porque decía yo que los tenochcas, que los mexicas o los aztecas, como la gente suele decirles equivocadamente, digámoslo, pues se me va a escapar varias veces hoy, pues no eran buenos muchachos, eran unos tipos bastante brutales que creían en una barbaridad tal que es: para que el sol salga todos los días hay que alimentarlo con sangre. Y por lo tanto, sí, se habían echado a cuestas la responsabilidad de que el sol saliera todos los días. El problema es que esto era por medio de sacrificios humanos, entre otras varias formas de sacrificios humanos que son normales. Pero es que hay un problema aquí. Me lo planteaban como si fuera yo un malvado al reconocer que había sacrificios humanos. Pero, por otro lado, me cayeron los sectores tradicionalistas españoles, todos con seudónimo, esto es importantísimo, a decirme que España había hecho prácticamente una labor de amable amistad, de humanitarismo a liberar a los pueblos mesoamericanos del yugo de los tenochcas. Se les olvidó señalar, por ejemplo, que a los tlaxcaltecas luego se les impusieron impuestos tales que los arruinaron, e independientemente de que se convirtió a los jefes tlaxcaltecas, a la aristocracia tlaxcalteca, en encomenderos de sus propios ciudadanos, que se convirtieron en encomendados, etcétera, etcétera. Todo esto me lo negaban y me decían que era yo absolutamente malo, porque además no había un pueblo peor que los aztecas por sus sacrificios humanos y su canibalismo, que además era un canibalismo ritual, no era un canibalismo alimenticio, esto hay que aclararlo. Pero, primero que nada, sacrificios humanos ha habido en Egipto, en Fenicia, en Roma. De hecho, según Plinio el Viejo, en Roma se prohibió por ley el sacrificio humano durante el consulado de Publius Licinus Crassus y de Gnaeus Cornelius Lentulus en el 97 antes de la era común. En el antiguo Israel, en Mesopotamia, en la Europa neolítica, entre los celtas, entre los pueblos germánicos, entre los vikingos, entre los pueblos eslavos, en China,
donde en el 384, antes de la era común, Xian de Qin abolió los sacrificios humanos. En el Tíbet prebudista, en el subcontinente indio, en Hawái, en la cultura mississippiana, entre los Pawnee del norte de América, entre los incas, entre los japoneses, entre los moches, en Ghana, en Nigeria, en Canarias, la cultura guanche tenía sacrificios humanos, entre los mixtecas, los mayas y los mexicas. Es decir, los sacrificios humanos son una etapa por la que pasan muchas culturas cuando están en la etapa neolítica, que es más o menos la etapa en la que estaban los pueblos mesoamericanos cuando llegaron los europeos. Entonces, el hecho de reconocer que había sacrificios humanos, pero el hecho de decir que tampoco eran los más brutales del universo y que la motivación española nunca fue las actividades humanitarias, sino aquello que le dijo alguna vez Hernán Cortés a un jefe: tenemos un hambre enorme de oro, tenemos un hambre enorme que solo se satisface con oro. Es decir, que fue la ambición desnuda del imperio la que promovió la conquista y los posteriores acontecimientos de los siguientes 300 años. Pero lo peor del asunto es esto, y aquí es donde, y ahí me insultó todo el mundo, pero todo el mundo, bueno, los fundamentalistas, los talibán, de cada uno de los extremos. Los de los indígenas eran todos buenos, blancos y puros, y maravilla, todos buenos de gran corazón, de blanca inocencia y puros, y bueno, los malvados españoles vinieron y los mataron a todos. Y luego el sector de los españoles eran todos buenos que vinieron aquí a ayudar a la gente, y simple y sencillamente luego se les ha creado una leyenda negra aterradora. Y en medio, que esto ya no lo mencioné, es que la gran mayoría de las muertes de los indígenas americanos no fueron por masacres españolas, esto es un hecho. Fueron fundamentalmente por enfermedades para las cuales no tenían defensas. De hecho, la caída de la Gran Tenochtitlán es ayudada por la epidemia de viruela que se produce cuando los españoles dejaron la Gran Tenochtitlán antes de regresar a sitiarla en 1521, y la epidemia de viruela mermó enormemente las capacidades de defensa de la ciudad. Esto se sabe. Se sabe que fueron las enfermedades y que nadie podía haberlo evitado, pero finalmente sí hay una despoblación brutal de entre el 70 y el 90% de la población indígena en América durante la colonia. Punto. Pero aquí vamos a lo más importante. ¿Esto es culpa de los españoles de hoy? No. Tampoco debería ser motivo de orgullo, como lo es para los fundamentalistas que me saltaron a la garganta. No debería ser motivo de orgullo. No fueron ustedes. De hecho, hijo mío, si tú estás en España, tus antepasados no fueron conquistadores en América. Los conquistadores en América, de quien son antepasados, son de los actuales mexicanos, peruanos, bolivianos, chilenos, etcétera, etcétera. Ellos se fueron, se quedaron allá, tuvieron hijos allá. Tus ancestros se quedaron en Cuenca o en Llanes, como mi abuelo, y no salieron de aquí, punto. No es ni tu orgullo ni tu culpa. Pero en el extremo de la locura que ha desafortunadamente dominado a México, López Obrador primero le pidió perdón, le exigió a Felipe VI que pidiera perdón por la colonia, cosa que era absolutamente irracional, porque se han pasado 200 años desde que terminó la colonia, no hay nadie vivo que haya sido culpable, no hay nadie vivo que haya sido víctima. Estar mirando hacia el pasado siempre tiene problemas, y esto ya lo manejé en un video anterior. Pero se le olvidaba además una cosa muy importante al López Obrador, y es que él es español. Por lo menos tan español como yo. Porque su abuelo salió de Ampuero, en Cantabria, en 1896, el mío salió de Llanes, Asturias, en 1890. Que tampoco fueron conquistadores, fueron los que se fueron cuando el hambre en España era tal a fines del siglo XIX que pues, te ibas a otro lado, te ibas a Argentina o Venezuela o a Cuba o a México, o te acostumbrabas a no comer. Pero a mí sí me preocupó muchísimo que ahora López Obrador dijera que la conquista fue un fracaso, como si los mexicanos de hoy no fueran resultado de la conquista, no fueran resultado de la unión, por brutal que haya sido, de dos mundos, de dos culturas, de dos grupos humanos, de varios grupos humanos que confluyeron en América.
y estar alimentando los odios ancestrales, a mí me parece no solo vergonzoso, sino enormemente peligroso para una ciudadanía que necesita reconocerse a sí misma ante el espejo, saberse heredera de esos acontecimientos, como los españoles son herederos de los vikingos, los celtas, los romanos, los cartagineses, los griegos y todos los que pasaron por aquí, y los musulmanes, que tuvieron un imperio larguísimo y que sin embargo no veo yo al presidente de España pidiéndole al rey de Marruecos que pida perdón por la cultura, por el dominio islámico en España, en buena parte de España. El ridículo era tan así que, así como yo me emocioné muchísimo en 1992 cuando por primera vez visité el pueblo del que había salido mi abuelo, y además conocí una tía abuela que todavía vivía por entonces. Obrador fue invitado por Revilla, que es el presidente de Cantabria, que el pobre es tonto de solemnidad, no sé por qué lo votan, pero bueno, y fue invitado por Revilla, que es muy amigo suyo, a Ampuero. Y en 2017, apenas en 2017 pasaba esto. Terminamos aquí en Ampuero, donde nació mi abuelo, y eso ha sido muy emotivo. Muy emotivo, claro que es muy emotivo. Es una de tus raíces. Mi abuelo se fue a casar con una mujer de origen zapoteca, que es mi abuela. Muy emotivo, claro que es muy emotivo. Pero si tú reconoces la doble raíz en ti, ¿por qué no la reconoces en todos los que te rodean? ¿Por qué quieres que luchen entre sus dos raíces, o sus tres o sus cuatro raíces? Porque están los irlandeses y los suizos y los chinos, que tuvieron dos grandes emigraciones a México y que han enriquecido enormemente al país, y los que vinieron de Argentina y los que vinieron de Chile, y los franceses y los alemanes, y todo el mundo que en un momento dado u otro ha afincado sus reales en México. Me parece vergonzoso que a esa altura se hable de que la conquista fue un fracaso, como si todos los mexicanos que vivieran hoy fueran indígenas, y no lo son. La gran mayoría de los indígenas son mestizos. Se calcula, estudios genéticos, que el 95% de los mexicanos somos mestizos. Me gustaría algún día saber qué porcentaje de los españoles somos mestizos, porque nos podríamos llevar a unas sorpresas enormes. Pero claro, el español puro no existe, pero vamos, ni en la imaginación de los más chiflados de Vox. Pero sí, me entristece y me preocupa muchísimo esto, y creo que se está cometiendo un error. Y esto ya lo vivimos desde que yo era niño en México, cuando nos inventaban un nacionalismo indigenista, antiespañol, que yo hallaba muy difícil de entender. Cuando todos los criminales ya están muertos, recuerdas el acto y dices, mira, esto es una enseñanza histórica importante. No invadas a otros por ambición. Está bien. Palomita, check. Sí, no hay que invadir a otros por ambición. No hay que esclavizar a unos y luego cambiarlos por otros esclavos, que fue lo que hizo Las Casas. Dijo, no deben esclavizarse a los indígenas, mejor traigan negros. Entonces empezaron a traer negros a México, como esclavos. Luego Las Casas se arrepintió, pero como dijo Shakespeare, era too late. Entonces, no esclavizar gente, check, ok, no esclavizar, ¿qué más? No dividir a la gente en castas. Esto era terrible. Es un asunto que en México no se recuerda o no se conoce tanto, pero fue una de las bases de la independencia. Como la gente todos se metían en la cama con todo el mundo, no sé por qué, había castas que tenían una jerarquía brutal en México, y que fue una de las cosas con la que la independencia se acabó. Es decir, claro, el blanco con el negro eran mulato, pero luego el mulato con el indígena eran cambujo, pero el cambujo con otro era lobo y el otro era saltatrás, porque tenía los rasgos de sus abuelos. Y cuando un indígena se procreaba con un negro, o una blanca procreaba con un indígena o con un negro, y luego sus hijos procreaban entre sí, y hay auténticos cuadros que van mostrando las distintas castas.
vergonzosas en las que se dividía la sociedad novohispana cuando se producen los movimientos independentistas. Eso me parece mucho más vergonzoso que todo lo demás, porque eso es lo más reciente que queda de aquello. No hay que dividir a la gente en castas, check. Pero decir yo odio a los españoles porque yo soy mexicano, o yo salvé a los aztecas, o a los tlaxcaltecas, o a los acolhuas, o a los popolocas, porque soy español. ¿En qué mundo de fantasía se está viviendo para llegar a eso? No lo sé.